Queridos amigos, ¿cómo están? Desde el estado de Guárico les saludo en esta conversación en 15 minutos en la que estaré con Teresa Álvarez. Ella es de Caracas, de profesión abogada, tiene una trayectoria en el servicio público en Venezuela, ocupó cargos de ministerio en la era democrática y hoy es coordinadora del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Agradecido contigo, Teresa, por aceptar esta invitación. Bien, Saludos, Teresa, vamos a comenzar. Esta conversación la estamos teniendo en un momento país terrible, terrible, más allá del tema económico que cada día empeora con algunas ilusiones allí de lavadoras que dan alguna ilusión de apertura económica. Hay un desaliento en la ciudadanía motivado pues al tema político. Tú estaba leyendo antes de esta conversación una entrevista que tuviste el año pasado, en junio del año pasado, y tú calificabas de inmoral hablar de ir a elecciones bajo este sistema. Te pregunto, más de un año después, ¿te sigue pareciendo inmoral o peor que inmoral? Bueno, no sé cuál sería el superlativo de inmoral, pero me sigue igualmente pareciendo, incluso mucho más grave participar en estas elecciones, y ya lo había considerado inmoral en las anteriores, porque durante este año se puso de manifiesto la voluntad absoluta, deliberada del régimen de hacer cada vez más indigno el ejercicio del limitado poder que tiene. Creo que este ejercicio indigno del poder del régimen ahora se ve acompañado por la actuación absolutamente infame de gran cantidad de líderes, yo diría, personas que tienen puestos importantes en la sociedad venezolana, tanto en el mundo político como en el mundo económico, acompañando estos actos inmorales e ilícitos del régimen. Creo que nunca antes nos habíamos estado presentados frente a tanta indignidad junta. Y la indignidad, digamos, yo la hago referir a varios aspectos. Y la indignidad en proponer unas elecciones que tienen todos los elementos de ilegitimidad, como para que un ciudadano de bien, un ciudadano correcto, un ciudadano que quiere, aun cuando no vive, pero que quiere vivir en un Estado de Derecho, no puede sino no participar. Quien lo convoca es ilegítimo. El poder electoral que ha sido designado se hizo en contravención con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y con la Constitución. Todos los elementos que acompañan a este proceso electoral al cual se está llamando son ilegítimos. Entonces, ¿cómo puede la ciudadanía decir yo voy a participar allí porque es lo único que puedo hacer? Porque esa es la consigna. Lo único que tú puedes hacer, ciudadano, tú, pobre diablo, es votar. Como si lo que hemos venido haciendo, tú y nosotros y los que estamos en este proceso, hubiera sido no hacer todo lo que hemos hecho de denuncia, de señalamiento, de oposición a este régimen y a los cohabitadores, a los acompañadores, a los apaciguadores. Hubiera sido no hacer. O sea, es increíble que mentes lúcidas, abogados importantes, pero personas consideradas de bien en este país, digan que votar es el mal menor. Y abandonan totalmente y consideran que el ciudadano es un autómata, que lo único que puede hacer es encaminar, dirigir sus pasos hacia el centro electoral, ponerse de enfrente de una máquina y después depositar una papeleta que diga que sí votó. Mire, Pedro, yo sé que tú vives en un estado que te lo recorres de norte a sur y de este a oeste. Yo creo que es tan indigno lo que está pasando que la única alternativa que nosotros tenemos es llamar a la resistencia, llamar
a la liberación de este país a través de la resistencia a la participación en un acto tan indigno como este. Yo lo único que aspiro, te digo sinceramente, es que el día de esas infames elecciones haya centros sin gente o con muy poca gente, con aquellos que se sienten que los van a extorsionar de una manera terrible si asisten, que haya máquinas silenciosas y que haya urnas sin papeletas. Ese es mi llamado al país. Estamos en un momento en que es escandalosa la miseria, es escandalosa la pobreza que vemos en nuestros grupos familiares y en poblaciones en la ciudad de Caracas y en otras partes del país. Yo viajo con frecuencia a una zona norte costera del estado Vargas o del estado La Guaira, como lo hicieron llamar ahora, y veo con enorme aflicción la pobreza y la forma desesperanzada en que la gente está. Nosotros tenemos que buscar y alimentar la resistencia, alimentar la rebeldía, decir nosotros no estamos llamados a vivir de esta manera, nosotros podríamos vivir mejor. Y sabe, paradójicamente, cuando el poder funciona de esta manera, el régimen, pero realmente yo me pregunto, ¿lo es? Está desesperado con los acólitos que lo acompañan por este acto de legitimación que significan estas elecciones. Eso es lo que quieren, que con la comparecencia de los venezolanos, números que serán aumentados por su sistema de fraude, dirán, hemos sido legitimados. El pueblo acudió a estas elecciones para decir que quieren vivir en paz. Entonces, esta es mi posición muy dura, muy fuerte. Yo creo que tenemos que llamar a la gente a salir del pesimismo. Nosotros tenemos que poder demostrar que este es un régimen tiránico. Y tiranía es atentar contra el bien de cada uno de nosotros, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de escuela. Todo está mal funcionando o no funcionando. Entonces, no puede ser que el ciudadano diga, lo único que nos queda es votar, es lo único que podemos hacer. Lo único que hace es legitimar al enemigo y a los acólitos del enemigo. Absolutamente. Y además, no es que nuestra propuesta sea hacer el hecho de que no vamos a participar en esta farsa, implica muchos haceres, además más trascendentes, y además quienes nos hemos encauzado por esta ruta de la desobediencia, hemos logrado gracias a esa ruta, gracias a que no hemos participado en las farsas electorales de la tiranía, es que hoy la cabeza de Maduro tiene precio en la justicia estadounidense, se le acusa de violación de derechos humanos en la justicia internacional y no es legítimo. Otro tema importante en este sentido, Teresa, que muchos dicen que es que la unidad es imprescindible. Si no estamos todos enmorochados para arriba y para abajo y no salimos en todas las fotos, no va a salir Maduro. Y la realidad es que la unidad tiene lo imprescindible es la unidad con propósito. Y yo lo he dicho aquí en Guárico, no va a haber unidad posible con quienes no se deslinden de las líneas colaboracionistas que le mandan de Caracas para cohabitar. Hablemos tu concepción, Teresa, de esta unidad, además necesaria y además en estos momentos tan nefastos para el país en el que mucha gente de bien no quiere saber nada de política. Mira, Pedro, yo trabajé en la Mesa de la Unidad Democrática, en la MUD, en el año 2011 y 2012. Yo fui llamada, a pesar de recibirme durante mucho tiempo, pero después acepté a presidir la Comisión Electoral de Primarias, que fue la primera vez que nacionalmente se hizo un proceso de esta naturaleza. Y allí sí hubo unidad, Pedro. Allí sí todos los partidos políticos que pertenecían a la mesa y otros que se acercaron tenían una unidad, como tú bien lo has dicho. La unidad era electoral. El propósito era ir juntos, unidos a un acto. Y yo no puedo sino recordar la noche en que yo anuncié los resultados de esas primarias que fueron el 12 de febrero del 2012, como nuestra amiga María Corina Machado, cuando terminó el acto de darle a Enrique Capriles su credencial de que había sido
el electo por la unidad como candidato de todos, María Corina se dirigió y agarró las manos de todos sus compañeros que eran candidatos, eran precandidatos, y se unieron todos a apoyar a Enrique Capriles. Y ese proceso electoral, digamos, de la campaña de Enrique Capriles fue acompañada por todos. Por todos. ¿Por qué? Porque el propósito había sido electoral. Hoy en día no hay esa unidad. Hoy en día cada quien va en busca de su beneficio personal y grupal. No hay nada que nos haya unido. Y en un país que está desmembrado, en un país que está absolutamente cayéndose, habría sido un motivo importante el que nos uniéramos para todos ir en contra de la tiranía. Y esto fue lo que en el año 2019 se trató de hacer. El interinato tenía un mantra que hoy en día suena mal, pero ese mantra era el cese de la usurpación. No hubo la voluntad política por parte del interinato. No hay lo que nosotros desde el grupo de Soy Venezuela y acompañados con 20 y con la fracción 16J no hiciéramos para desencaminar lo que se estaba viendo en esa Asamblea Nacional. Allí se trató de que se aprobara la activación del artículo 187.11 de la Constitución, que permitía y permite, porque está vigente, aprobar el acompañamiento militar para la entrada de la ayuda humanitaria. No lo aprobaron jamás. Muchos de esos diputados hoy en día son candidatos. No aprobaron la activación de la responsabilidad de proteger, del R2P. Se opusieron rotundamente a todas las acciones que se hicieron hasta que Guaidó finalmente fue a la OEA para pedir la activación del TIAR. Pero el representante diplomático del interinato en la OEA puso todo el entendimiento posible para que el TIAR nunca fuera activado. O sea, no hemos hecho nada, hemos hecho todas estas cosas. Y sin embargo, ahí está, inamovible. Pero mire, Pedro, aquí la responsabilidad mayor las tienen las élites políticas y económicas que ven en la continuidad de esto su propio beneficio. Les importa 3 pitos la tristeza y la decadencia progresiva de este país. Yo veo niños sin escuelas, docentes deambulando, docentes que están incluso haciendo algo insólito, que es recibir en sus casas a los niños para que tengan algo de educación. No vamos a hablar de la desnutrición, no vamos a hablar de la muerte evitable. ¿Cómo es posible que todas estas cosas no nos hayan movido para unirnos en contra del régimen, en contra de la tiranía? Y lo que hacemos es acompañar este proceso que lo que le va a dar es una legitimación ante el mundo. Entonces, yo creo que a nosotros, los que tenemos este pensamiento, no nos queda sino ir desmontando esto en la forma posible y alimentando el sentimiento de rebeldía, el sentimiento de que no podemos contentarnos con votar, que no podemos contentarnos con quedarnos callados. Esto es difícil, mire, estamos en una situación en que cunde el pesimismo, pero personas como tú, que te he visto una vez que viajé contigo por tu estado, personas como tú y muchos otros, hay muchísima gente que quiere ver de dónde agarrarse para insurgir en contra de este estado de cosas. Pero bueno, tenemos que hacer muchos sacrificios, pero nuestra campaña en este momento tiene que ser llamar a centros vacíos, máquinas silenciosas y urnas sin papeletas. Ese es mi llamado. No le demos ningún tipo de acogida a eso. Y bien, hay gente que habla de que votar es el mal menor. Pero lo que a mí me aterra de eminentes abogados y de personas políticos importantes a quienes les he oído eso, lo único que podemos hacer es el mal menor, que es votar. Porque se rindieron o porque los compraron
o porque les importa nada a este país. Son estos viajeros itinerantes que ya tienen casas o apartamentos fuera. Yo no tengo nada en contra de la clase económica, pero sí la tengo contra la clase económica que le da la espalda al país, que no le importa lo que pase en el país. En este momento, donde yo decía el otro día en un programa, lo que más escasea, y tú lo sabes, lo que más escasea cuando hay una inundación es el agua potable. Parece mentira, llueve, se desbordan los ríos, pero no hay agua para beber. Eso es lo que está pasando ahorita. Estamos inundados de inmundicia y tenemos que buscar el agua potable, la decencia, la corrección, el compromiso, la valentía. Esos son valores que nos han acompañado durante nuestra historia. Tú sabes que yo soy una persona muy vieja, Pedro. Tú me conoces, nos hemos visto. Soy una persona de muchos años. Pero yo sí recuerdo la época de Pérez Jiménez, que era bastante joven, estaba terminando bachillerato. Yo sí recuerdo que éramos muy valientes y que luchábamos contra eso. Y esa valentía nos ha acompañado durante varios procesos, pero ahora, porque teníamos dirigentes, teníamos líderes en las universidades, en las escuelas, hoy en día estamos como achantados muchos y otros no encontramos la mejor manera de activar la fuerza nacional que convoque a la fuerza internacional. Este es un país que geopolíticamente está tomado. Esta es un trampolín para insurgir en otros países. Y eso no lo quiere ver la clase dirigente social, económica y política de Venezuela. Solamente una persona habla de eso constantemente. Y tú y yo sabemos quién es. Bien, Teresa, ya el tiempo expiró. Yo creo que los temas que habíamos planificado tú y yo antes para esta conversación se dieron. Pero yo sí siento, ya para cerrar este comentario, que en este momento, en efecto, yo siempre se lo explico a la gente, mira, uno cuando empieza algo, empiezas aquí y luego vas subiendo y quizás te vas cayendo un poquitico, pero vuelves a subir y quizás ahorita estamos en un momentico, ¿sabes? Como en una caída, pero hemos avanzado mucho con respecto al inicio que podemos plantear en el año 2017, 2014. Y por eso yo lo que siento hoy es que estamos reagrupando fuerzas, estamos por fin viendo quién es quién y este es un proceso imprescindible para seguir adelante. Y yo tengo mi absoluta confianza en que vamos a salir de esto y por eso te secundo totalmente con respecto a la valentía, la claridad, la unidad, sí, de principios, de valores y objetivos. Y en torno a eso, yo confío en que próximamente y desde ya se están reagrupando las fuerzas para seguir empujando el carro que es para donde nosotros queremos. Con la referencia de gente así como tú y tantos otros, somos millones los que queremos vivir en libertad. Y yo estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr porque hay astucia, hay inteligencia, solo que, como te digo, estamos viviendo este momento, bueno, inevitable de tanto asco nacional frente a tanta debilidad y tanta entrega y tanta traición, pero lo vamos a superar, estoy convencido, y el tiempo nuevamente nos dará la razón a quienes decimos que esta farsa electoral del 21 de noviembre sirve pues para lo que sirve, para legitimar a Maduro. Yo te quiero agradecer, Teresa, por este tiempo, estos 15 minutos, tu cordialidad, tu disposición, y también tu ejemplo y tu lucha, porque tú eres una mujer ejemplar, una ciudadana que ha ganado el respeto de todos quienes te conocemos, y es por eso, porque te has mantenido en la línea de la coherencia, de la responsabilidad, y es un ejemplo además para quienes hemos decidido hacer política hoy y dedicar nuestra vida a esto en la Venezuela que tanto nos duele, en esta Venezuela en la que estamos el día de hoy. Te mando un abrazo fuerte, Teresa, a ti y a todas las personas que se conectaron. Igualmente, Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Espero verte nuevamente en Calabozo un día. Pero claro que sí, invitadísima estás. Ok, chao. Hasta luego.